El Averiguadero. Cuando sucede algo y salimos todos para saber qué pasó, se le conoce como El Averiguadero. Bueno, ahora tendrás la oportunidad de saber y opinar de lo más importante, controvertido e incluso chusco de lo que está pasando en El Averiguadero. El Averiguadero. Soy Dora Justi, jefa de protección de la infancia en UNICEF México. Lamentablemente, en este periodo de contingencia por el COVID-19, los reportes de violencia doméstica han aumentado considerablemente en México. La pandemia ha traído consigo una crisis no solo de salud, sino de violencia contra los más vulnerables, en este caso las niñas, niños y adolescentes. Alan, de 4 años, es una de las víctimas más recientes de violencia extrema. Sufrió una fractura de cráneo que reveló el constante maltrato que padecía en su casa en Nuevo Ideal, Durango. Desde el inicio de la pandemia, UNICEF México alertó sobre la urgencia de tomar medidas para eliminar la violencia en los hogares. Hace un año, al comienzo del confinamiento, se reportó un aumento de 28% en denuncias al 911 en el país por abuso sexual, acoso sexual, violación, violencia de pareja y familiar. Puedes hacer algo para detenerlo. No es necesario que estés 100% seguro para reportarlo. Puedes tener indicios, señales que te ayuden a identificar que un niño o una niña esté sufriendo violencia. O tú puedes notar que el niño o la niña tiene miedo frente a la presencia de algún adulto. ¿Pero qué ha sucedido? A nivel nacional se reporta un incremento de entre 30 y 100% en casos de violencia intrafamiliar, de acuerdo con las llamadas recibidas al 911. A nivel local, las denuncias por violencia contra niñas y niños han ido a la alza en los últimos años, de acuerdo con información consultada en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Durango. En los últimos años se ha registrado un aumento de denuncias en la entidad. El incremento ha sido progresivo. En el 2019, antes de la pandemia, la instancia recibió 169 denuncias. Para 2020, las denuncias aumentaron a 173, mientras que este año, hasta febrero, se habían hecho 15 denuncias. Las principales formas de violencia reportada en la entidad fueron omisión de cuidados, golpes, violencia psicológica y abuso sexual. Si bien no se precisan detalles sobre los casos, ya que se trata de niñas, niños y adolescentes cuyo bienestar se debe preservar. Una clara muestra de lo que actualmente sufre este grupo es el caso de Alan. La mamá y el padrastro están detenidos y DIF estatal busca algún familiar para que tengan su custodia. Mientras tanto, él continúa grave en el hospital. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Teníamos esta cita pendiente en El Averiguadero con un tema súper sensible que estaremos abordando y que estoy segura que es del interés de todas las familias y todos los duranguenses. Antonio, buenos días. ¿Qué tal, Lorena? Muy buenos días, gracias amigos por acompañarnos en este sábado, como todos los sabaditos, bueno, con excepción del sábado anterior que tuvimos algunas fallas técnicas y como lo dice mi compañera, pues teníamos pendiente abordar un tema muy sensible y muy vigente, desafortunadamente, esta ola de violencia en contra de niñas, niños, adolescentes, y bueno, podemos tocar también el tema de la violencia familiar, que va a ser parte de esta, es parte de esta situación. Fíjate que cuando íbamos a poner el nombre, o por así decir, el tema al programa, yo había propuesto ponerle Madres sin amor a sus hijos. Ajá. Pero bueno, ahí había que agregarle padres sin amor a sus hijos. Bueno, cuando dije la palabra mamás que no quieren a sus hijos, olvídate, inmediatamente, ¿cómo es posible? Si está muy fuerte ese tema. Bueno, dije, ok, vamos a ponerlo de otra manera que no, porque... Que no lleve tantas sensibilidades. Es que tiene muchas aristas el tema. Por un lado es la violencia, por otro lado sí puede ser desinterés. Sí. Entonces son muchos factores los que intervienen. Es que, por ejemplo, choca, tú como una mamá que lo esté escuchando, que le digan, mamá que no quiere a sus hijos, chis, pues si yo doy la vida por ellos, ¿cómo se le ocurre a usted? Sí. La gran mayoría, pero la gran mayoría de las mamás y de los papás dan la vida por los hijos, pero encontramos desafortunadamente sucesos muy lamentables. Ahorita estábamos viendo el tema de Alan, bueno, ahora hay que agregarle el tema de Adrianita,
la bebé que fue golpeada brutalmente en Vicente Guerrero, Sí. que han sido los dos casos más recientes, más notorios, pero hay una historia de muchísimos Pero en el caso de sucesos, Adrianita, ¿no? por ejemplo, no sé si podamos hablar de que la mamá no tenía interés, porque ella también es violentada, fue brutalmente golpeada también, ¿no? Sí, ella es víctima de... Así es. Entonces, por eso te digo, hay como muchas aristas en el tema que vamos Bueno. a desmenuzar. Ella es víctima de... Así es. Pero también podemos decir, a ver, mamá, el papá es un drogadicto, un alcohólico, un violento, un criminal. Aléjate y aleja a tu niña. Pero hay codependencia, hay Pero, enfermedad. exacto, hay... o sea, ahí permaneces pegada a la bestia, arriesgando ¿A costa también de? a costa de la seguridad de tu bebé. Entonces, es un tema bastante complejo, Brenda, pero bueno, ahorita vamos a entrar a detalle Vamos y quiero... con expertos. Vamos con expertos y qué bueno que el día de hoy nos acompaña el procurador, porque existe obviamente una Procuraduría de Defensa de la niña, el niño, el adolescente en Durango. Tienen mucha chamba, y nos acompaña su titular, lo cual les agradezco mucho, el procurador Juan Carlos Cardosa Sánchez. Gracias, procurador. Muchísimas gracias por la invitación, Tony, Brenda. Un saludo a todos, un saludo a su teleauditorio, a su auditorio. Gracias. Muchas gracias, y está con nosotros nuestra amiga, ya de muchos años, que siempre que le hacemos un llamado acude, porque ella es una especialista en el tema psicosocial, el tema emocional, lo que estamos viviendo, además de que esa pues, forma parte del Cabildo Capitalino, pero bueno, hoy más la tenemos como invitada como especialista, la psiquiatra Marta Palencia. Doctora, gracias. Hola, ¿qué tal? Al contrario, un gusto compartir esta mesa con todos ustedes, contigo, Tony, con Brenda, Gracias, con don doctora. Pilar y claro que con nuestro procurador. Creo que va a ser un tema muy interesante y sobre todo que es algo que tenemos que poner manos a la obra en el tema de la violencia familiar y en este caso del maltrato infantil. Bueno, y para hablar de los sucesos, hemos invitado a un experimentado periodista que forma parte del Grupo Garza Limón, nuestro compañero Pilar Aguilar, quien nos va, pues él con su experiencia de muchos años, si este tema de violencia en contra de niños y niñas se ha venido incrementando de manera reciente, si ha sido cada vez más salvaje, o tenemos una historia ya de mucha violencia de hace muchos años y apenas hoy estamos abriendo los ojos Ahora a una las realidad, redes ¿no? sociales también nos están abriendo ese Exactamente. panorama. A lo mejor ahí ni siquiera nos dábamos cuenta, ¿no? Pero sucedía. Pero sucedía. Pilar, gracias. Pilar, buen día. Buenos días, Toño. Buenos días a todos, doctora, licenciado, compañerita Brenda, Antonio. Oiga, la violencia contra los menores de edad pues data desde hace muchos años. Yo tengo algún tiempo cubriendo la Nota Roja. ¿Cuántos años? Díganos, Pilar, sin miedo. Pues, ya para... Tan salvajemente, don Pilar. Ándele, don Pues Pilar. voy a cumplir 41. 41 años. 41 años, 41 años cubriendo la nota Cubriendo la policíaca Nota en Durango. Roja. He cubierto algunos otros fuentes, pero concretamente no he dejado de cubrir nota policíaca. Ok. Entonces, lo que pasa es que antes las agresiones pues no eran tan brutales. No tan eran. brutales como hoy. Como hoy. Ustedes hablaban de una codependencia, de un desamor, pero también es el miedo. Veamos ahí a Jorge, que dice que se llama Adrián, el que golpeó con su pistola a Adrianita, Sí. de 2 años, a su propia hija, pues cómo anda vestido, cómo se vestía como un Rambo, su cuerno de chivo colgado, Sí, su sí, pistola, sí. o sea, ese es el miedo de las mujeres también para no denunciar y para soportar ese tipo de situaciones. Muchas veces decimos, bueno, ¿por qué no se arma de valor? ¿Por qué no se arma de valor y denuncia? Ahí está un resultado de que esta señora, Ana Bárbara, la mamá de Adrianita, le puede haber dicho, oye, pues no me trates mal, ¿qué es lo que le pasó? Ahí presentamos las imágenes, la golpeó, trae los labios hinchados, la cabeza descalabrada y golpes en los brazos. Y no conforme con eso, pues el tipo golpeó a la niña. Entonces yo pienso que también quiere decir mucho el miedo. Es muy fácil decir, no, pues me hubiera... ¿Por qué no denunciaste Sí, eso, no, verdad? no, es que ella aguanta, es que es una situación muy difícil, donde también creo yo que aquí la especialista, la doctora Palencia, pues ella nos habla al respecto, pero la dependencia debe de influir con la Claro. codependencia mucho. A ver, entonces, Pilar, en los últimos años sí hay un aumento de agresiones a niños y niñas y sí hay un aumento en la brutalidad en cómo actúan en contra de los pequeños. Sí, yo vengo de una época donde incluso los padres le daban a uno sus manazos, sus cintarazos. Yo recuerdo muy bien que cuando yo me portaba mal, que eran muchas veces, a mí mi papá me decía, no hagas esto porque ya te la sabes tus cintarazos. Yo lo hacía
Algo por lo que mi mamá protestaba enérgicamente: no le pegues en la cabeza, no le pegues con un palo, no le pegues con esto. Para eso tienen las pompis. Para eso, bueno, por eso me las acabaron, yo creo. Pero, ¡Qué caray! Pero eran cintarazos, eran manazos, ¿sí? Sí. No era un golpe con un objeto contundente, menos con una pistola. Pero además habría que ver, don Pilar, que ahí usted dice, era correctivo, pero ahorita es una situación de agredir a un bebé que nada tiene que ver. De matarlo. Sí, ¿y qué está pasando? Ahorita decía justamente la doctora Marta Palencia, doctora, ¿qué está pasando en la sociedad? ¿Cómo un papá llega a agredir así, sin la menor consideración, a un bebé? ¿Una mamá lo permite? ¿Y cómo una mamá lo permite? Claro. Ahorita hace rato leía yo un documento interesante que emite la Organización de las Naciones Unidas acerca del acelerado incremento del maltrato infantil, de la violencia familiar en esta pandemia, en este último año, y donde manda una alerta en donde tenemos que poner manos a la obra ante la situación en los diferentes países, y el México menciona características muy peculiares. Uno es, dice, México es un país donde sus hogares son muy pequeños, reducidos en superficie, entonces este confinamiento también trae hacinamiento, ¿sí? La situación económica y el aumento en las adicciones que se ha disparado enormemente. Entonces, mucho de esta brutalidad que estamos viendo en los maltratos infantiles se debe al tema también en conjunto con el tema de las adicciones. Si nosotros revisamos la historia quizás de quien golpea a Adrianita, de quien golpea a Alan, de quien golpea a todos estos niños, van sumergidos también con el consumo de sustancias, van sumergidos también con el tema del desempleo, con el tema de la violencia en sí, de una sociedad violenta que finalmente está acabando con las familias, y donde vemos esta adicción a la codependencia emocional. O sea, estamos haciendo adicciones nuevas, no solamente adicciones químicas como tal a sustancias psicoactivas, sino que estamos ante un modelo de adicciones no químicas. Y estas adicciones no químicas tienen mucho que ver con este consumismo y tienen que ver mucho con esta codependencia enfermiza emocional, sobre todo en el ámbito de las mujeres, que por cultura durante muchos años nos han hecho crecer en un trastorno, pero a lo mejor no tan trastorno como el caso de la mamá, muy probablemente de Adrianita y de Alan, un trastorno de personalidad dependiente. Pero muchas de las mujeres tienen rasgos de personalidad o tenemos rasgos de personalidad dependiente en donde nos sentimos en una zona de confort o seguras con tener un hombre al lado. Ok. A ver, ¿la mujer entonces es cómplice o es víctima? Muchas veces es cómplice y muchas veces es víctima. Okay. Y aquí la situación es que tendríamos nosotros que revisar dónde estaba el papá de Alan, dónde estaba el papá, porque sí pueden ser los biológicos o los lo que sea, pero también existe este 50 y 50% de responsabilidad ante un maltrato infantil, ante una omisión de cuidados, que es lo que yo creo que ahorita más se ve, esta omisión de cuidados. Y tiene que ver, Tony, con la parte de que son embarazos no deseados, no están planeados, no son deseados, son chispazos, son situaciones en donde la madre recibe otro hijo y donde no tiene una planeación de vida para ese hijo. Entonces sí puede ser, como decía Toño, doctora, que haya una mamá que no quiere a su hijo y que le da igual lo que pase, porque como sociedad todos decimos, ay no, pues a los niños hay que protegerlos, si tú ves que alguien lo maltrata, pues defiendes. Mamá sin amor a sus hijos, sí. Que no los quieran, papá y sin que amor, les dé sí. igual. Hay padres y madres que no tienen la vocación para ser padres y madres. Acuérdense que nos han hecho creer la sociedad un constructo social, que las mujeres tenemos que tener hijos para cuando estemos viejos nos cuiden. Y nos han hecho creer que todos nos tenemos que casar, y no. Son constructos sociales donde el ser madre o el ser padre es toda una vocación, y tienes que saber que desde el momento que decides ser madre es que cambias muchas cosas de tu vida para dar prioridad a ese ser que traes al mundo. A ver, los niños y niñas tienen derechos, ¿sí? Y es una obligación del Estado mexicano, y cuando yo digo Estado mexicano me refiero a todos, autoridades y sociedad. Tenemos que protegerlos, es nuestra responsabilidad. Son vulnerables. Es una responsabilidad de todos. Así es. El procurador, ¿existen las herramientas legales, penales, para que el Estado, todos, le demos esa protección a los niños o no? Por supuesto, Tony, sí existe. Desde la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, misma que data desde el 4 de diciembre del 2014,
Dentro de su artículo 13 se establecen los 20 derechos enunciativos, más no limitativos, que tiene un niño y que la Procuraduría de Protección del Sistema Estatal DIF tiene que velar ante las demás instituciones para que estos se vean respetados. Sí existen. Así es, sí existen. Tenemos una ley homologada al Estado, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Durango. Dentro de su artículo 10 también se establecen estos 20 artículos. Ok, esto no se está cumpliendo. Los Pues derechos. bueno, Bueno, así ¿Cómo es. trabajarlo con las familias para que esto se ¿Dónde cumpla? estamos fallando, no? Por supuesto, estamos trabajando. La Procuraduría de Protección recibe reportes de posible vulneración de derechos. En el año 2020 se recibieron 1.303 reportes, mismos que fueron atendidos, de los cuales solamente 556, pues no solamente, desafortunadamente 556 fueron resultados como comprobados, como ciertos, esto es un 42%. ¿Cuántos casos el año pasado? 556. ¿Y los demás? 556. Los demás no fueron comprobados. Ok. Es decir, no existía alguna vulneración de derechos. 556 casos, procurador. ¿Qué tan graves son? ¿En qué porcentaje? Porque bueno, ahorita yo le dije, lo más notorio ha sido recientemente Alan y Adrianita. Así es. Pero estamos hablando de 556 casos el año pasado. ¿De esta magnitud? ¿Cuántos? Ok, bueno, bien lo dijo don Pilar, pues bueno, el nivel de violencia notoriamente está creciendo. Tenemos, por lo menos dentro del 8 de marzo al 18 de marzo, 3 hechos de violencia. Primero el de Alan en el municipio de Nuevo Ideal, Sí. Posteriormente de Matilde en el municipio de Mezquital y el más reciente, que es el tema de Brenda en Vicente Guerrero, nombre Claro. de Dios. ¿Verdad? Efectivamente, pues bueno, han subido. Este año hemos recibido el mismo número, no ha variado el mismo número, sin embargo, un porcentaje mayor, que es el 65%, se han comprobado como cierto. Ahora, ¿qué tipo de violencia es la que se está generando, procurador? Ahorita decíamos, en este caso han sido golpes. Sin embargo, ¿cuál es el tipo de violencia que más se está comprobando? Ok, la omisión de cuidados encabeza todo este tipo de maltrato con un 56%. De ahí pues viene la violencia física, la violencia emocional, la violencia sexual y entre otros tenemos pues el abandono, tenemos la pobreza extrema o incluso las controversias familiares donde existen conflictos de intereses entre las personas que están dentro de un procedimiento. A ver, me gustaría regresar bien rápido al caso de Matilde, la jovencita de Mezquital. la jovencita adolescente del Mezquital, porque ella fue apuñalada por su esposo, bueno, su pareja. Así es. Pero resulta que luego el tema de usos y costumbres, se habla de esa posibilidad en la zona indígena donde incluso negocian la entrega de la niña a una persona, a veces hasta por dinero, o sea, por cuestión... La sigues vendiendo, sí, se sigue vendiendo a las niñas, se comprometen, se entregan. Las niñas son las que más descuidan en esa zona, ¿no? Ok, Claro. yo regreso a ese tema porque, por ejemplo, hablamos del caso de Alan, donde la mamá, pues ahora se le dice, ¿por qué permitió que golpeara su pareja a Alan? En el caso Porque no era la primera agresión. No era la primera agresión, ¿no? Sí, pero a ver, regresemos al caso de Matilde, que si bien después la mamá va y la protege, para ellos es lo normal haberle entregado. Ahí también hay una omisión de cuidados, hay una responsabilidad de la madre. No la hay. ¿Qué pasa con ese tipo? Justifican el uso de costumbres. Sí, estoy un poco confundido. Bien lo comentan, los usos y costumbres, pues bueno, son protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la de los estados. Sin embargo, pues bueno, estamos en una sociedad que va en evolución, ¿verdad? Tenemos que respetar esos usos y costumbres siempre y cuando no vayan en perjuicio o en detrimento de los derechos de las niñas, niños o adolescentes. Así es, nada está por encima de los derechos humanos. Así es. Así es. Y en ese caso, ¿qué se hace para proteger a las niñas indígenas, a las mujeres? Se actúa. Sabemos que muchas veces supuesto. se huyen de sus casas ante la violencia y sentirse indefensas por estos usos y costumbres. Así es, pues bueno, la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes no diferencia, no existe diferencia entre niñas de un grupo vulnerable y niños de otro grupo vulnerable, ¿no? Para la ley todos somos iguales y procede el procedimiento de protección en esos casos y en todos los casos, ¿no? Lo aplicaríamos de manera general. ¿Llegan esos casos a la Procuraduría supuesto. o son contados, considerando que la misma sociedad, el mismo entorno, los ve normalizados? Sí llegan, sí tenemos conocimiento de varios tipos de reporte en ese sentido, Claro. donde actuamos. Desafortunadamente, la zona del Mezquital, pues bueno, no fluye mucho la información por la cuestión de la geografía
Sin embargo, pues bueno, de los que nosotros tenemos conocimiento, de inmediato actuamos y restituimos los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Hace un momento yo comentaba el tema de la protección a los niños y niñas y yo dije, ¿en qué estamos fallando? Que conste que dije, ¿en qué estamos? Por supuesto. Porque, de la sociedad. sí, porque no puedes voltear a ver a la autoridad y decirle, pues, ¿qué estás haciendo tú? Porque muchos de los mensajes que nos llegan... ¿Qué hace el gobierno? ¿Qué hace el gobernador? A ver, ¿dónde está el gobernador? Y dice uno, ¿y dónde está el vecino? ¿Y dónde está el tío? ¿Y dónde está...? Claro. ¿Dónde estamos todos? De pronto, por ejemplo, en el caso de Alan me saltó que decían, es que están los abuelitos. ¿Y dónde estaban los abuelitos antes? ¿Dónde estaban los tíos antes? ¿No? Es que vamos a ese círculo de violencia, doctora, que luego de pronto como que se va volviendo una costumbre. Sí. ¿Lo ves? No sé. Y una sociedad apática. Hay que mucha dice, violencia "Vive neto". oculta, ¿no, doctora? Sí, la violencia larvada, la que se llama violencia larvada, la que hay una agresión sin siquiera decirte nada. La omisión de cuidados es una violencia y es una de las violencias peores. Pues que antiguamente, como bien decía aquí Pilar, nos daban nuestras nalgadas y nos perseguían con el fuete, etcétera, etcétera. chancla. Cuidaban no pegarnos en la cabeza a los que éramos tremendas o tremendos. Sí. Si nos pasaba eso, o sea, yo me pongo ahí. Pero eran padres o abuelos que podían darse el lujo de darte una nalgada bien dada porque no había omisión de cuidados. No te faltaban tus 3 alimentos al día, no te faltaba por poquito mucho un dominguito, que sea un conito el domingo. Había cuidados. Tan había cuidados que entonces hay esta parte, ¿no? De que puedo castigar. Una autoridad moral. Ajá, claro. Había esta educación, esta inteligencia moral que te pasaban. Ahora existe una corrupción dentro de la misma familia, dependiendo del nivel económico que se tenga, existe una corrupción. Hay padres y madres sin tiempo para dedicárselo a los hijos, padres y madres que sienten que comprándole la consola, el PlayStation, el videojuego al niño están cumpliendo y lo están abandonando a que el niño se vaya convirtiendo en violencia. Entonces veo violencia por medio del juego, pero también veo la violencia que ejerce mi papá sobre mi mamá, cómo le avienta las llaves del carro, la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Entonces vivimos en un mundo caótico porque desde arriba viene todo mal. Ok, cuando Brenda dice dónde estaban los vecinos, dónde estaban los abuelos, nos hemos vuelto una sociedad apática, indiferente. que nos volteamos hacia otro lado. Ha cambiado todo, ha cambiado todo. Antes los abuelos y las abuelas, pues era una edad a los 50 años, que por lo general todos ya son abuelos, pues estaban ya como muy de la tercera edad. Ahora los 50 años son los nuevos como 35, 40 años. Sí. Estamos viendo. Y bueno, pues las abuelas hoy andan en el Zumba, andan en el gimnasio, los abuelos también andan haciendo otras actividades, ya se jubilarían de un trabajo, pero ya tienen otro, y ya no tienen esa situación de que yo ya terminé mi camada, te continúa tú con tu camada, y bueno, sí te los cuido un ratito, pero ven por tus hijos. Claro. Ya no hay el compromiso total. Y luego nos han hecho creer como sociedad, ahorita ante esta situación y esta ola de feminismo, Sí. la situación de que todas las mujeres tenemos que salir a trabajar, tenemos que tener hijos, casarnos, ser exitosas también en nuestro trabajo. Y entonces esto se le ha complicado a la mujer mucho, ¿sí? Antes nada más era la situación, hay estudios que hablan que antiguamente la mujer era más feliz porque sus expectativas, tristemente, ¿verdad? Tristemente, sí. Eran el casarse, el tener sus hijos, su casa, y hasta ahí. Tan. Y ahora resulta que las expectativas son muchas las que nos están pidiendo a la mujer. O sea, les están pidiendo que sean bonitas, que estudien, que trabajen, que produzcan, que tengan hijos, que lleven una casa, que anden a la moda. Entonces, es una serie de situaciones muy duras para la mujer que lógicamente la deprime. Claro. Igual el hombre, ¿eh? El hombre que se siente rebasado ahorita por la mujer, en muchos aspectos donde la mujer, a lo mejor ganamos más, tenemos más economía que el hombre, ya comenzamos a exigir nuestros derechos, ya comenzamos a decir, tú no tienes esto, lo otro. Entonces se viene una guerra ahorita terrible, ¿eh? Ok, es una sociedad convulsionada. Sí. Totalmente. Vamos a tener que hacer una pausa, Brenda, pero ahorita regresamos. Don Pilar nos estará ahorita compartiendo algunos de los sucesos, pues no sé si más recientes, si tenga también algunos sucesos anteriores. Y me gustaría entrar, no se trata de un tema de género, pero ¿es más el hombre que agrede? ¿Es más que la mujer? Pues mujeres también somos agresivas y también hay que ver entonces, con el panorama que nos daba la doctora, ahorita el procurador que nos comparta, si entonces la familia, como el esquema que teníamos ya se nos cayó, estamos en crisis de familias. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa y ahorita regresamos. Denos un minuto y regresamos.
Bien, tengo algunos mensajes. Gracias, Luis. Un abrazo. Dice, saludos. Dice, no concuerdo con don Pilar. Bueno, no creo que la mujer no se diera cuenta con quién se metía. Muchas veces buscan la ostentación económica. Esto se refiere a Ana Bárbara, en el caso del papá, ¿no? Perdón, señorita, si le cuesta más trabajo. No sé a cuál te refieres, pero... Aunque se tarde. Es que no me ponen señora, dije, no sé a quién se refiere, pero... ¿verdad? Señorita. Señorita. Ok, dice, si los juegos nos hacen así, entonces las novelas por igual. Bueno. Pues sí, ahí está romantizado también el papel de la mujer y de la sumisión. O sea. Diana Janet dice, más años, más justicia para niños y niñas violentados. ¿Es poco lo que se da de cárcel a quien violenta a un niño? Sí. Roberto Cabrales, es claro que es por alto consumo de drogas, especialmente cristal, lo que ya habíamos mencionado hace un instante. Saludos a la doctora Palencia, excelente doctora, el mensaje lo envía Miguel Salinas. Muy bien, ahí están algunos de los comentarios. Pilar, pues a ver, ha habido muchos casos de violencia, estos han sido muy notorios porque estamos hablando que el niño llega al hospital totalmente golpeado, destrozado, pero hay muchas agresiones sexuales, Pilar, también, que se callan, ¿no? Nosotros hemos pues documentado, por decir algo, o dado la información de cada semana hay violaciones sexuales, intentos de violación, tenemos casos, la mayoría de ellos dentro del hogar, el tío, el abuelo. La mayoría. La mayoría, el papá, y en el poblado, bueno, en un poblado para no ubicar de la carretera a Mazatlán, un individuo violaba a su niño y la mamá no se atrevía a denunciarlo para no provocar un problema con la familia de su esposo, así textual. Entonces, creo que finalmente alguien denunció el caso. Bueno, pero esos hay muchísimos. La violencia sexual existe, es permanente en Durango, ¿sí? Tenemos conocimiento de infinidad de casos, algunos, como le digo, los damos a conocer sin nombres, a veces con la pura edad, sin colonia. Sin colonia. No ubicar, son casos muy delicados, a la víctima, muy delicados. De los menores de edad de 15 años, de 16, 15 años, hasta de 14, ingresan a los hospitales embarazadas. Alguno de ellos puede ser por producto de una violación, no sabemos, pero es un tema también delicado, puede ser ahí una agresión sexual. Ahorita el comentario que me dicen que no concuerdan, a lo que yo me refiero, tal vez no me expresé bien, es que las mujeres, pues las madres solteras no seleccionan bien a la persona para vivir, para hacer una vida con ellas, y por eso suceden estas cosas. No estoy diciendo que no se fija. Claro que la situación económica deslumbra, pero a lo que yo me refiero, no por el hecho de que una persona esté económicamente acomodada, pues la mujer se va a deslumbrar y va a poner en riesgo su hijo. Aquí el mensaje es que tengan cuidado las madres solteras, que no cualquier persona tiene buenas intenciones. Normalmente, yo te quiero a ti, el que es dueño de la vaca es dueño del becerro. Tiene que cuidarlo. Lo voy a querer como si fuera mío, Don pero Pilar, las cosas son diferentes. ¿Cuál es el caso que usted recuerda más de este tipo de coberturas en la situación de niños? Que usted diga, están estos, por ejemplo, los casos recientes, pero anteriormente hubo algún caso más severo. ¿Hay algún antecedente ahí? El 5 de enero, allá en Lerdo, Durango, llevaron a un niño, una pareja llevó a Carol. Carol, sí. Feminicidio muy triste, sí, el año pasado. La llevaron al Hospital General de Lerdo. Le preguntan los doctores, ¿qué le pasó a la señora? No, pues no sé. ¿Qué le pasó? No sé. Muere la niña y el tipo se va. Llega la policía, porque en todos estos casos llegan a los hospitales niños violentados o mujeres, pues le hablan a la policía. El tipo ya se había ido y ya dijo la señora, no, pues que Salvador le pegó. Se fugó, afortunadamente lo agarraron en Torreón, o sea, los estaban protegiendo. Él la violó, la golpeó. Pero hay otro caso peor, en marzo también en Lerdo. Una niña de 10 años de edad fue golpeada, asesinada a puñaladas
y calcinada junto con su madre, la pareja sentimental de la señora. Les hizo todo eso y todavía este individuo trató de suicidarse. No sé si lo logró porque tomó ahí alguna sustancia que estaba muy, muy delicada. Pero son, entre otros, pues son los que yo recuerdo, pero son muchísimos casos de brutalidad. Estos últimos que hemos conocido, pues no tienen nombre. Sí, en este que usted menciona era más un escenario de celotipia, Pilar, era un tema de... La mamá, el papá de la niña estaba en Estados Unidos. No se sabe si estaban separados de su madre, pero este tipo era la pareja era un drogadicto, obviamente, como decía ahorita el procurador, un drogadicto que pues, pintó con la sangre, hasta pintó en las paredes nombres. Y esto va para ti con dedicación. Le dedicó al señor de Estados Unidos, le dedicó la muerte de su expareja o pareja o esposa o su esposa y de su hija. Entonces fue un caso muy, muy, muy sonado. Obviamente, no sé por qué, pero algunas autoridades tratan de minimizar. No de minimizar, se castiga porque se castiga. Sí. Pero no dan a conocer muchas cosas. No, es que... Tenemos el caso de ayer de esta señora que fue llevada al hospital General 450 por su esposo. Así es. La llevó, oiga, ¿qué le pasó? Fíjese que vivimos en un pueblo cerca de Zacatecas. Me la levantaron, me la tuvieron amarrada, ella se escapó y yo aquí la traigo y pues, o sea, una película del crimen organizado. Llevaba dos menores al matrimonio. En un descuido, o dicen que el cuate salió, esa información extraoficial, salió de la habitación, estaba la policía ahí platicando con la señora y la señora dijo, no, dice, ¿cuál levantón? Este es el que me pega. La tenía amarrada. Es el que me amarra. La señora está muy grave, tiene 32 años, está muy grave, tiene desnutrición, tiene daño renal y golpes en todo el cuerpo, huella de que la mantuvo amarrada. Y tiene 2 hijos. 2 hijos, creo que ya se hizo cargo Esmeralda y después el DIF. Ok. Procurador, ¿qué pasa con esos casos? ¿Se protege a los niños? ¿Se resguardan? ¿Qué tan rápido se actúa? Ahorita decía don Pilar que muchas veces llegan y luego en el hospital se enteran. No sé ahí si hay una cadena de custodia, entra el policía municipal, entra el ministerial, o sea, porque luego se pelan y se fugan y luego, si es necesario, penas más severas. ¿Tenemos leyes donde marquen que es diferente si se trata de un niño y una niña, castigarlo con más años de cárcel o no? Ok, así es, Tony. Pues bueno, el día de ayer, antier, tuvimos efectivamente conocimiento de esta señora que ingresa al 450 por las lesiones que comenta don Pilar, y también tenemos conocimiento de que existen estos 2 menores de edad, 2 niños, ¿verdad? De inmediato actuamos en coordinación con Grupo Esmeralda, la Secretaría de Seguridad Pública, y procedemos a proteger a los niños, ingresándolos al Centro de Asistencia Social denominado Casa Hogar de DIF estatal, los cuales por el día de hoy se encuentran ahí bajo una medida de protección, en tanto se busque familia que se pueda hacer cargo de sus cuidados y más que esto, que sea apta. Se han acercado por ahí familiares paternos, sin embargo no sabemos si corran riesgo con estos niños bajo los cuidados de sus familias, por eso es de que tenemos que diagnosticar y también en todo caso de que no resulten aptos tendremos que solicitar la colaboración al Estado de Zacatecas, puesto que como lo comentó don Pilar, ellos provienen de aquel estado. Sí existen leyes, sí existen leyes dentro del Código Penal que sancionan estos tipos de delitos, sin embargo, pues yo creo que nunca va a ser suficiente para castigar a este tipo de personas que violentan a una niña, niño o adolescente que pues bueno, no se puede defender. Como les comentaba, es un grupo vulnerable, demasiado vulnerable, muy vulnerable, que requiere todo el apoyo del Estado, pero más que el Estado también de la sociedad. Todos tenemos que estar en conjunto para reportar, para denunciar todos los hechos de violencia, de omisión de cuidados, todos aquellos reportes que recibamos nosotros se pueden recibir también de manera anónima. Tenemos varias vías de comunicación para recibir estos reportes, pueden ser de llamadas directas a la Procuraduría de Protección al 137-9180 y 82. También puede ser al 911, al ser este ente un ente de emergencia,
también reciben el reporte, Grupo Esmeralda los atiende de manera inmediata, nos dan vista a nosotros, nos pasan el reporte, también nosotros por ahí atendemos el reporte constituyéndonos en el domicilio donde suceden los hechos. Tenemos equipos multidisciplinarios, esto es un psicólogo, un abogado, un trabajador social y ocasionalmente un médico que se constituyen hasta el domicilio donde suceden los hechos para evitar la revictimización de los niños. Nosotros pugnamos ¿tiene mucho. suficiente personal? Porque no tenemos suficiente. Casos, ¿no? Los casos Así es, nos rebasan. La verdad es de que la cultura de la denuncia ha crecido mucho en la sociedad, eso es bueno. Cosa que se agradece, por supuesto. Entonces, tenemos 4 equipos multidisciplinarios, 3 funcionan en la mañana, 1 en el turno vespertino. 4, así es. No es suficiente, recibimos aproximadamente 30 reportes de manera semanal, donde el equipo multidisciplinario se constituye y realiza un diagnóstico de los derechos vulnerados. Una vez que se diagnostican estos derechos vulnerados, se elabora un plan de restitución de derechos donde se invocan a todas las instituciones que puedan ayudar a la restitución de los derechos vulnerados. ¿Quiénes serán estas instituciones? Pues bueno, todas las del nivel estatal, federal y municipal. Nosotros somos una autoridad vinculante ante estas autoridades, mediante el cual nosotros les solicitamos a ellos realicen acciones tendientes a su restitución. Bien. Ejemplo, si un niño no está siendo atendido médicamente que está en riesgo de su salud, pues bueno, por ahí le solicitamos la colaboración a la Secretaría de Salud para que se le brinde toda la atención necesaria, a la Secretaría de Bienestar, a la Secretaría de Educación, a la Dirección del Registro Civil, depende de los derechos que fueron vulnerados. Procurador, en este tema del maltrato infantil, maltrato a adolescentes, ¿pueden desistir de un procedimiento o pueden no denunciarlo? Por ejemplo, en el caso de violencia contra las mujeres, luego dices, pues piden ayuda, pero no denuncian. ¿Aquí puede suceder lo mismo o al tratarse de un menor ya no hay vuelta atrás? Ok, es considerada como violencia familiar. Al momento que es considerada como violencia familiar no procede el desistimiento. En caso de que existiera la pretensión de que algunas personas que ejercen la representación originaria de los niños buscaran ese desistimiento, pues la Procuraduría de Protección entra como representantes en coadyuvancia para dar seguimiento al procedimiento. De todos modos, en todos los procedimientos administrativos o judiciales en los que se vean envueltas niñas, niños o adolescentes, nosotros estamos presentes a través de un asesor jurídico que vela por la protección de los derechos de los niños, siempre protegiendo el derecho a la justicia y un debido proceso. ¿Cómo se garantiza la seguridad de la víctima? Porque de pronto si alguien denuncia la agresión, el abuso sexual que cometió el papá o el papá que está golpeando, y luego dices, bueno, sí, ya denuncié, pero ¿a dónde me voy? Si en la casa está el agresor, y el otro dice, deja nomás que salga para que veas cómo te va a ir. O la misma familia del sujeto que genera violencia también en represalia. ¿Cómo se protege a la víctima? Por supuesto, Brenda. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece en su artículo 137 medidas de protección, la prohibición de acercarse el agresor a la víctima, y muchas más. Pues bueno, nosotros tenemos la atribución que nos confiere la ley para dictar esas medidas de protección bajo nuestra más estricta responsabilidad para evitar que un niño o adolescente siga siendo víctima de su agresor. Bien. Oiga, bien rápido, porque quiero preguntarle también a la doctora Palencia. ¿Las policías municipales sí entienden todo eso, estos protocolos? Porque sí están formados los policías de, no sé, de algún municipio, ya sea Durango o en un pueblo rural, ¿sí entienden estos protocolos de protección? Así es, pues bueno, existen grupos especializados para la atención, como lo es Grupo Esmeralda. Una vez que tiene conocimiento los órganos policiales. Bueno, sí, así el Estado, pero los polis municipales, porque de repente nos encontramos cada. Así es, por el día de hoy. Que son el primer contacto, ¿no? Sí, son los primeros respondientes, ¿verdad? Por el día de hoy, de inmediato, reportan la situación a su grupo especializado. Todos. Y así es. Ok. Doctora Marta Valencia. Ya estamos tocando fondo. Le voy a decir esto porque, bueno, y don Pilar y Brenda lo saben, a nosotros nos llegan las imágenes de todo, porque es nuestro trabajo, somos periodistas. No mostramos lo que a nosotros nos llega porque como sociedad, si para nosotros es sumamente difícil digerir esas imágenes brutales, incluso en el tema de la niña Adrianita, don Pilar, nos llegaron ya en la noche las imágenes. Y yo batallé incluso para dormir, porque te impacta mucho. Entonces, no mostramos todo eso, pero
Pero la gente lo sabe, porque luego en las redes se andan compartiendo muchas cosas. Y mucha gente dice, oiga, ya no puedo más, ya no puedo más. Como sociedad, doctora, ¿ya tocamos fondo o todavía esto va a ir aumentando y vamos a ir todavía descendiendo más en este agujero negro? No, esperemos que no. Yo creo que como sociedad tenemos que organizarnos. Yo creo que mucha gente estaría de acuerdo conmigo de que no tenemos por qué darle ni un solo bolillo, ni un solo pan al día a este tipo de agresores o agresoras. No tendríamos por qué estarlos manteniendo en prisión o en cárceles. Y la otra es que yo creo que todo lo que son violaciones, todo lo que son delitos de maltrato infantil, abusadores, debería de haber, así como existen los ceferezos para los delitos del orden federal, debería de existir cárceles realmente enfocadas a los delitos del orden familiar, a los delitos de este tipo de situaciones. Una sola cárcel en México, 2 cárceles, una en el norte, otra al sur y otra en el centro, 3 cárceles, en donde efectivamente fuera para este tipo de personas, en donde sí tuvieran ahora sí que yo considero que a lo mejor humanamente, estoy poniendo un ejemplo muy humano, a lo mejor la persona que va y trae 1 kilo de marihuana y lo va a llevar por sus usos y costumbres, como pasa en los indígenas, y que permanece en el cerezo 10 años por haber llevado 1 kilo de marihuana o de haber estado pelando una bellota, etcétera. Híjole, qué diferente es ese delito a un delito donde esta persona viola a un bebé, como me decía Fernanda, la trabajadora social, o sea, todo lo que llega también al materno infantil. Claro. O sea, ¿realmente es lo mismo? ¿Realmente tienen que estar en la misma cárcel? No, yo creo que hay divisiones. Tenemos que pugnar porque exista una cárcel o simplemente una sección para este tipo de personas, en donde si nosotros vemos que tienen forma de rehabilitarse, adelante. Pero yo creo que en México, tarde o temprano, lo que es la pena de muerte se va a tener que implementar, por muy doloroso que sea, y porque atente, porque solamente Dios, lo que ustedes quieran, pero claro que hemos evolucionado en una sociedad muy enfermiza, en donde también las leyes se han quedado muy chicas, se han quedado muy chicas. Yo creo que esto que le pasó a Adrianita, que esto que le pasó a Brenda, lo que le está pasando a la indígena de 14 años ya casada, son cosas tan lamentables que tenemos que poner un fin. Y creo que sí, la implementación de leyes y de penas hay que cambiarla. Eso podría inhibir realmente la conciencia de una persona que comete estos actos y que ahorita decíamos, en la mayoría de los casos el común denominador es la adicción que está detrás. El saber penas mayores e incluso pena de muerte, hipotéticamente, realmente inhibiría el comportamiento en esa persona. Incluso la aplicación de la ley, Brenda. La aplicación de la ley. Aplicación de la ley. Que lo van a castigar. Es que somos tristemente un país donde reina la impunidad. Sí. Entonces mucha gente dice, lo voy a hacer, al cabo ni me agarran. No, lo voy a hacer, al cabo ni me castigan. Me van a dar un año, no lo voy pasa a hacer, nada. voy a salir muy pronto. Doy pago. Doy pago. Sí. Y habría que cambiar entonces las leyes y las penas. Yo sí coincido. Pero si inhiben, si funciona. Pues algo debe funcionar. Y la educación en base, ¿no? La educación en base también tiene que funcionar. Pero otra de las situaciones que también tenemos que apoyar a que nuestros niños tengan herramientas útiles para poder decir, estoy sufriendo esto, o mi madre está siendo víctima de eso. Muchas veces la señora no llega ni te lo platica a la consulta, sino que es a través del niño que te das cuenta, ¿sí? Que te dice, es que no como, estoy deprimido, no duermo, es que me preocupo mucho. ¿Por qué estás preocupado? Es que mi mamá llora. ¿Y por qué llora tu mamá? Es que mi papá le pega, mi papá le dice cosas. O sea, ¿cómo no va a estar deprimido el niño? Claro. Si el niño está viendo una violencia familiar. Entonces, debería de existir hoy en día una aplicación, una app, una aplicación. Yo sé que no todos los niños tienen teléfonos inteligentes, pero sí una inmensa mayoría. Y bueno, esa inmensa mayoría que tienen acceso, que hubiera una app donde puedan aplastar un botón y sí denunciar una situación de peligro en su casa. Que lo van a aplastar por jugar, sí, lo van a aplastar por jugar, y entonces debe de pasar a una especie de educación al niño que aplastó esa app por jugar, ¿sí? O sea, es todo un sistema, pero creo que tendríamos nosotros que trabajar muy en esta parte de la educación, de facilitar que el niño denuncie, ¿sí? Cuando denuncia mal, educarlo a que no debe de aplastar ese botón, y educación.
Procurador, ¿pena de muerte? ¿Pena de muerte? Exacto. Usted que es un hombre de leyes. Por supuesto, pues bueno, también es violatorio de los derechos humanos. También lo otro es violatorio de los derechos humanos. El criminal tiene derechos humanos. Pero agrede a un ser vulnerable. Se genera una controversia, pero pues definitivamente si me preguntaran de manera personal, pues adelante. Pena de muerte. Sí, chavales. De ¿Necesitan personal, más herramientas Pues de para manera castigar? personal. Pues De la manera verdad De manera personal. Pilar, usted que tiene tantos años en lo policíaco, ¿pena de muerte, Pilar? Yo estoy a favor. A favor. Estoy a favor en De estos casos extremos. específicos. Pero ahorita comentaba la doctora de cárceles especiales de adecuar las leyes, decía el procurador. Yo pienso que si cada quien hiciéramos lo que nos toca en nuestra casa. En casa. Ok, Sí, vamos en al casa. Empieza en casa. Vamos a la raíz entonces. Exacto. Si cada quien hiciéramos lo que nos toca en nuestra casa, no hubiera rateros, no hubiera drogadictos, no hubiera violaciones, no hubiera violencia familiar. Así lo veo yo. Bueno. ¿Usted? Pero luego en el camino Por también hay supuesto, que- don Pilar. Es el mundo En ideal, estos ¿no? momentos, pues, necesitaría que empezara el mundo, porque en estos momentos, pues no, hablo yo, no habría drogadicción, pues ya la hay. O sea, un papá drogadicto, ¿cómo va a corregir a su hijo drogadicto? Claro. Así es. Un papá violador, ¿cómo va? Un papá violento como estos que estamos viendo, o individuos violentos, porque unos no son papás, ¿cómo van a corregir en su... Hay que cambiar, tenemos que cambiar como sociedad muchas cosas. es. Muchas Muchas cosas, cosas. Brenda. ¿Qué hay que recomendar, procurador, a las familias cómo hacer justamente este trabajo para generar esa protección a los vulnerables, a los niños? Claro, Brenda. Pues bueno, la Procuraduría de Protección tiene precisamente ese objetivo, el cambiar el futuro, el cambiar, el que los niños de hoy sean unos adultos, unos buenos adultos el día de mañana, ¿verdad? Entonces, trabajamos mucho, seguiremos trabajando en favor de ello. Como les comento, trabajamos de la mano de las demás instituciones para solicitarles que se le brinden terapia para la salud mental, y esto pues ayude a un mejor manejo, una mejor dinámica familiar. Bueno, pues un tema sin duda alguna difícil. Sí. Obviamente, lo decía la doctora, pues sí se necesita. Yo creo que mucha gente de nuestro auditorio coincide con la doctora, con el procurador, Sí. a título personal. Dices, pues sí, pena de muerte, ¿para qué quiero mantener gente así en la Dice prisión, no? algunos mensajes, a ver si el criminal no se toca el corazón, no respeta los derechos humanos, debe de perder sus garantías individuales, Claro. no tuvo compasión, no tiene por qué pedir, o sea, que le quiten garantías individuales. Nos mencionan también el tema de que hace unos días en la Iglesia Católica dijeron que ellos tenían secrecía cuando les llega una confesión, un caso. Bueno, ahí tendríamos que estar a otro tema, escenario, ¿verdad? ¿no? Y nos pasa también a nosotros como psiquiatras, Como ¿no? psiquiatras, En ¿no? Estados La Unidos, secrecia. en Estados Unidos, Sí. si alguien llega y me dice, fíjese que, o un niño me comenta que está siendo abusado, o un adolescente, o la señora, o el señor, en fin, yo tengo en ese momento que marcar a la policía, si no yo me vuelvo cómplice, y eso es terrible. Pero aquí en México no, se supone que el psiquiatra tiene esa secrecía estilo el sacerdote, donde no podemos decir absolutamente nada. O sea, ¿eso también se tendría que cambiar, doctora? Eso también se tendría que cambiar en su momento, donde Ok. sí, el terapeuta, psicólogo, que sabe perfectamente que está pasando un caso de violencia, hay que denunciarlo. Ahorita no. pasa. Esto, Ahorita y va no. a pasar muchísimos años para que seamos una primera potencia y esto llegue a pasar. Uy, bueno. Qué difícil. Se nos terminó el tiempo, Brenda. Rapidísimo, Oh. tristemente es un tema muy interesante, lo decíamos, pero pues nada, Antonio, simplemente hacer el llamado a todos a que no cerremos los ojos ante una situación así, y pues si el niño no tiene ayuda en casa, que la tenga fuera, ¿no? A Busquen estar ayuda. pendientes. Busquen ayuda. Yo creo que me gustaría cerrar con eso. Busquen ayuda y hay una línea de comunicación 911. Así es. Ahí los atienden cualquier Así situación. es, sin embargo, nosotros los atendemos en redes sociales, en medios de comunicación, todos los medios que nos haga conocer de algún tipo de reporte, bien recibido y con gusto lo atendemos. Y cuiden su salud mental. Miren, es muy importante. Yo voy a terapia, mis hijos van a terapia, mi esposa va a terapia. Aunque lo regañen. Aunque me regañen en la terapia. O sea, Ay, mi Teo. me regañan a mí en la terapia. ves? Dije, oiga, aquí algo anda saliendo mal, ¿no? Pero Dejan entrar acabando. cuiden la salud mental. Esto es algo, lo hemos dicho una y otra vez, así como usted cuida sus dientes, se lava la caries y todo, la salud mental. Por favor, no piensen que digan, ay, no estoy loco para... No. Es un tema de salud y de bienestar. Así es. Doctora, estamos terminando un minuto. Pues simplemente decirles que revisen si no están estando en un cuadro de depresión, porque la depresión nos da irritabilidad, nos da bajo control de los impulsos, nos pone de muy mal humor, aumenta nuestro consumo de alcohol o de sustancias y comenzamos a tener problemas múltiples en nuestro alrededor. Revisen cómo están sus hijos,
si no están demasiado aislados del resto de ustedes, y traten y eviten que usen demasiado el celular. Procurador. Gracias. Pues la protección de los derechos de los niños, la protección de las niñas, niños y adolescentes es obligación del Estado, pero también de la sociedad. Bien. Estamos abiertos a recibir todo el tipo de reportes, denuncias para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Bien. Pilar. ¿No, Pilar? No, pues nada más que en las familias se haga una especie de revisión para saber cómo andan al interior, y si todo está bien no pasará nada, pero si dentro de la familia hay alguna persona con depresión, alguna persona con drogadicción, evidentemente que va a suceder algo, y pues las mujeres, las madres solteras, pues que tengan cuidado con las personas que se meten a casa. Así es, porque están exponiendo a sus hijos menores en caso de que los tengan. Muy bien. Brenda. Bueno, pues vámonos, simplemente decir que los niños no se tocan, tenemos que cuidarlos y ser justamente esa parte que los ayude a crecer saludablemente y en un entorno de amor. Gracias, Brenda. Gracias, amigos. Esto fue El Averiguadero. Que tengan un excelente fin de semana.